¿Qué tal? Te doy la bienvenida a esta segunda parte de la introducción general a la descodificación de la Biblia como rompecabezas. Voy a seguir explicándote cómo se va armando este maravilloso rompecabezas. Es tan fascinante el rompecabezas que a medida que lo vayamos armando, sinceramente vas a quedar sorprendido, sorprendida, tal y como yo lo fui al irlo armando por primera vez en mi vida, y es lo que yo quiero compartirte. Bien, pues decíamos en la primera parte que la Biblia es un rompecabezas lúdico, es un juego de mesa, es algo que realmente nos inspira, nos fascina a armarlo porque nos da las mismas pistas. Y voy a explicarte ahora entonces la continuación al capítulo 1 o al episodio 1. Y bien, ¿cómo vamos a empezar? La Biblia en hebreo, o en el Antiguo Testamento, la Tanakh, Torah, Naví, Ketuvim, la instrucción, los profetas y los escritos, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. Aquí está un manuscrito de caracteres hebreos cuadrados. ¿Qué hay detrás de ese documento sagrado? ¿Existirá un código realmente? ¿Habrá un rompecabezas que armar? Realmente sí, y lo podemos ver desde el primer versículo de Génesis. De hecho, cierto rabino explicaba que en el primer versículo de Génesis ya está resumida toda la Biblia, porque dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y toda la Biblia termina precisamente con la descripción de la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, como analizamos en el primer episodio. Pues bueno, te voy a volver a leer ese versículo, Génesis 1:1, porque es muy importante tomarlo en consideración. Dice así, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, pues ese versículo ahora se expande en todo el capítulo 1 de Génesis, ¿sí? Porque ahora se explica precisamente la creación de los cielos y la creación de la tierra en ese primer capítulo del libro llamado Génesis. Aquí está. Este es los primeros versículos. Entonces, en todo el capítulo se explica precisamente la creación de los cielos y la tierra. Y lo podemos ver en este cuadro. Aquí tenemos el día 1, corresponde simétricamente con el cuarto. El día 2 con el quinto. Y el día 3 con el día 6. El día 7 vendría siendo el descanso o el Shabbat, ¿no? Entonces, Génesis capítulo 1 se divide en 7 días. La palabra hebrea para día es yom, que significa calor. Y bueno, algunos comentaristas afirman que se trata de días literales de 24 horas, pero otros afirman que se tratan de tiempos muy, muy largos o periodos muy largos de tiempo, porque la palabra yom en hebreo y en toda la Biblia hebrea tiene varios significados. Es una palabra polisémica, tiene muchos matices semánticos. Entonces pudiera significar también un periodo muy largo de tiempo. De hecho, a los 7 días en el Génesis capítulo 2 versículo 4 se le denomina el día que Dios creó todo esto. O sea, todo esto se le llama un solo día. Te voy a leer ese versículo, Génesis 2, y dice de la siguiente manera: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ese es Génesis 2:1. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. ¿Sí? Y luego dice Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Otra vez se menciona los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
Aquí está, en esta parte, en el día. A todo esto se le llama día en la Reina Valera de 1960 y en otras traducciones también. Entonces, por eso algunos comentaristas afirman que no se trataba de días literales de 24 horas, sino de periodos muy largos de tiempo. Sea como haya sido, la Biblia está codificada desde el primer capítulo de Génesis. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un paralelismo antitético. Recordarás que en el primer episodio, en el primer vídeo, hablé de la simetría, hablé de la recursividad. Entonces, si ya viste ese video, recordarás qué es la simetría y qué es la recursividad. Entonces, Génesis capítulo 1 es una tabla recursiva o simétrica, porque lo que se crea en el día 1 o en el Yom 1 se adorna en el día 4. ¿Sí? Vamos a decir, se llena de cosas. Lo que se crea en el día 2 se adorna o se llena de cosas en el día 5, y lo que se crea en el día 3 se adorna o se llena de cosas en el día 6. Y el día 1 y 4 vendría siendo la creación de los cielos atmosféricos, de los cielos físicos, y los días 2 a 6 de la tierra, ¿no? Entonces, en el primer periodo creativo tenemos luz y oscuridad, y luego sol, luna y estrellas. O sea, se habla el sol, la luna y las estrellas. En el día 4 ya no utiliza la palabra hebrea bara. Bara es aquí crear, pero aquí utiliza la palabra hebrea asá, que no necesariamente significa crear. Entonces, aquí aparece la luz y la oscuridad, y aquí ya aparece el sol, la luna y las estrellas visibles. Dice el libro de Job que la tierra estaba cubierta como por un pañal. El libro bíblico de Job probablemente tenía una especie de nube que hacía difusa la luz, y ya hasta este periodo, al día 4, se fueron haciendo visibles el sol, la luna y las estrellas. Después, en el día 2, se dividió las aguas que están debajo de la raquía o expansión. Vamos a decir, esta es la expansión, las aguas que están debajo y las aguas que están arriba de la expansión. Nota otra vez la simetría, lo que está arriba y lo que está abajo. Una especie de sándwich, ¿no? Aquí está la expansión, la raquía, y aquí están las aguas debajo y las aguas de arriba. Es una especie de sándwich. En la expresión los cielos y la tierra también son como dos rebanadas de sándwich, ¿no? Después, en el día 3, los mares y la tierra seca, y en el día 6, todo eso se llena de seres humanos. Pero antes de pasar al día 3 y 6, déjame explicarte el día 5, aves y peces. Entonces está aquí la expansión y las aguas que están arriba y las aguas que están debajo, y ahora son las aves que están arriba y los peces que están debajo, ¿no? de la expansión. Entonces aquí están aves y peces, y el día 3, mares y tierra, animales y seres humanos. La tierra seca aparece, y ya en el día 6 se llena, se adorna con animales, bestias y seres humanos. Y de hecho aquí, cuando aparece la tierra seca, aparecen hierba, arbustos y árboles. Es una taxonomía o una clasificación tripartita de los seres vivos, y aquí de los cuerpos celestes: sol, luna y estrellas también, ¿no? Entonces, ve cómo ya el capítulo 1 de Génesis es una especie de rompecabezas que nos va a ayudar a armar todo el rompecabezas bíblico. Es muy importante armar esta tabla primero para poder entender que toda la Biblia es un conjunto de simetrías, de códigos binarios, de antítesis, de parejas binarias, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer día, el cuarto, el segundo, el quinto, el tercero y el sexto, y el que viene a coronar la creación viene a ser el Shabbat. La palabra hebrea Shabbat significa descanso, reposo. De ahí viene nuestra palabra española sábado. De esta manera, entonces, aquí comienza la creación. Acuérdate que la Biblia describe al inicio la creación y al final la nueva creación. Entonces tenemos que comprender ese inicio y ese fin de las Santas Escrituras. Entonces, dentro del contexto de esta tabla, vamos a analizar lo que explica el día 1. En esta ocasión nada más. Habla de la luz y la oscuridad, que son dos temas que se repetirán en toda la Biblia de principio a fin.
De hecho, todas las santas escrituras contienen una batalla, vamos a decirle, entre la luz y la oscuridad. Hay un paralelismo antitético entre luz y oscuridad en la Biblia. En efecto, la luz es lo contrario de la oscuridad. Entonces, toda la escritura describe una batalla entre el eje del bien y el eje del mal, entre el protagonista o el eje del protagonista y sus ayudadores o coadyuvantes, y el eje del antagonista y de sus ayudadores o coadyuvantes, ¿no? Al protagonista se le llama la luz, al antagonista se le llama la oscuridad. Entonces, esto es muy importante porque no solamente se refiere a luz y oscuridad físicas, literales, sino también a luz y oscuridad espiritual, en sentido espiritual. Entonces, aquí ya empezamos a descubrir la recursividad de la Biblia, la simetría, el paralelismo antitético. ¿Qué es el paralelismo antitético? Después lo voy a explicar con más detalle, pero ahorita de manera muy sencilla, el paralelismo antitético son dos ideas paralelas, dos ideas que corren en paralelo, así, pero una es contraria de la otra. Por decir A, B, blanco, negro, alto, bajo, etcétera, ¿sí? Ese es el paralelismo antitético. Y el paralelismo antitético es el que estructura prácticamente a todos los pasajes bíblicos. Entonces dice Génesis 1:2, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:2, la Biblia de las Américas. Aquí, nota lo que dice, que había, vamos a decir, una especie de caos, tohu wa bohu dice en hebreo, y las tinieblas o la oscuridad cubrían la superficie de las aguas, pero estaba el Espíritu de Dios. Esta mención del Espíritu de Dios es muy importante porque el Espíritu de Dios juega un papel muy importante tanto en la creación como en la nueva creación. Porque en Juan capítulo 3 le dice Jesús a Nicodemo que el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, el nacer del Espíritu significa ser una nueva creación. Recordemos lo que dice 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas anteriores han pasado, ¿sí? 2 Corintios 5:17. Entonces, en Juan capítulo 3, dice Jesús que es necesario nacer de nuevo en el Espíritu. Entonces, el Espíritu desempeña un papel muy importante en la nueva creación y también lo desempeñó en la creación, ¿sí? Nota de nuevo las simetrías. Aquí, por ejemplo, el Salmo 104:30 en la Biblia de las Américas dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Obviamente en la Biblia se utiliza el símbolo de la paloma, particularmente en los evangelios, en los relatos del bautismo de Jesús, Mateo 4, Lucas 4, Marcos 1, pero no pensemos que siempre en toda la Biblia el Espíritu Santo es una paloma, solamente se le simbolizó así en el caso del bautismo de Jesús. Pero aquí dice el Salmo que Dios envía su Espíritu y son creadas y se renuevan las cosas en la faz de la tierra. Entonces el Espíritu de Dios sirve para la creación, para la manutención de la vida y también para la nueva creación, ¿sí? Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces aquí, fíjate lo que dice el Salmo 33:6 en la versión Reina Valera de 1960. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Nota que aquí te habla de un trivium o de tres entidades. Jehová, Jehová Dios o Yahvé, y luego dice por la palabra, o sea, su palabra es Jehová o Yahvé, su palabra, y luego su aliento, el aliento de su boca, su espíritu. Algunos comentaristas ven en este versículo una alusión a la Santísima Trinidad. Algunas iglesias creen en la Trinidad, otras no creen en la Trinidad. No le llamemos Trinidad porque esa palabra la usó Tertuliano, por primera vez no aparece en la Escritura. Vamos a llamarle trilogía o trivium, pero bueno, aquí ya se describe la palabra de Dios, a Dios mismo,
y al aliento que sale de su boca, que en este caso sería espíritu, porque la palabra espíritu en hebreo es ruach, ruach, que significa soplo, viento o aliento, y en griego es pneuma, que significa exactamente lo mismo. Entonces, aquí ya tenemos una mención muy importante, porque en el Génesis dice, menciona, y Dios dijo, y Dios procedió a decir, llegue a pasar esto, y las cosas se hicieron. Entonces Dios creó al mundo a través de su palabra. Eso es lo que explica el libro de Génesis capítulo 1, y más tarde la carta a los Hebreos y otros pasajes bíblicos, como este Salmo, dirían que Dios creó al mundo con su palabra, o el mundo es palabra de Dios fenomenizada u objetivada, y por eso surgió el movimiento cabalístico que afirma que gracias al alefato hebreo o al alfabeto hebreo se creó todo el universo. Esa es la tesis fundamental de la filosofía cabalística, ¿sí? Bien, vamos a ver. A partir del Sefer HaYetzirah, o el libro de la formación. Bien, entonces dice aquí Génesis 1, 3 al 5. Entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Otra vez la simetría, la separación, la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces aquí hay una dicotomía, una separación, ¿sí?, entre las tinieblas, la luz y la oscuridad. Y luego dice, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó, lo dice el Salmo 33:9 en la Biblia de las Américas. Entonces Dios dijo a través de su palabra, y a través de su palabra se van creando todas las cosas. En el capítulo 1 de Juan se dice que el verbo es Jesucristo, la palabra de Dios, y que el verbo llegó a hacerse carne y habitó entre nosotros. Entonces aquí se habla de la palabra de Dios, y luego dice que llegó a haber tarde y llegó a haber mañana, un día primero. El día judío empezaba a la puesta del sol, y bueno, entonces se puede decir que esa era la tarde, y luego vendría la mañana. Entonces ahí hay otra simetría o paralelismo antitético entre la tarde y la mañana, entre la oscuridad y la luz, ¿sí? Eso es muy importante discernirlo. Entonces la luz, este tema de la luz y la oscuridad, como ya mencioné, es un tema muy recurrente en las escrituras de principio a fin, y es importante discernirlo. Aquí está el prólogo del Evangelio de Juan, y fíjate lo que dice. En el principio existía el verbo o la palabra, en griego ho logos, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dicen algunas traducciones, la mayoría de traducciones. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Aquí ya se está personificando a esa palabra de Génesis, ya se le está dando una personificación. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjate, todo lo que está descrito en el capítulo 1 de Génesis, todo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces por eso dice aquí que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la oscuridad o en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Otra vez vuelve al tema recurrente de la luz y la oscuridad, pero ahora ya desde un punto de vista espiritual, ya no desde un punto de vista físico como en Génesis. Por eso en el primer vídeo afirmé que la Biblia primero habla de la creación física y luego habla de una creación espiritual, de una nueva creación espiritual, ¿sí? De los cielos y la tierra físicos, y luego de los nuevos cielos y una nueva tierra en sentido espiritual. Y luego dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, Juan el sumergidor o el bautista, porque la palabra bautismo viene del griego bapto, que significa sumergir por completo en agua. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos hoy creyeran por medio de él. Juan Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, ¿no? Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Entonces percibe cómo lo que aparece en Génesis, el lenguaje de Génesis 1, 1 al 5,
aquí se retoma como otra especie de Génesis, pero se le da una aplicación más que nada espiritual. Dice 2 Corintios 4:6 en la Biblia de las Américas: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces Dios resplandece en nuestros corazones a través del rostro de Cristo, como cuando Moisés subió al Sinaí y recibió los 10 mandamientos, y al descender del monte Sinaí su rostro reflejaba la gloria de Yahvé. De igual manera, Jesucristo refleja la gloria de Dios, de su Padre Celestial. Entonces, y esa gloria se refleja en nuestros corazones. Percibamos entonces qué maravilloso lenguaje utiliza aquí en sentido espiritual, en sentido simbólico. Pero es el mismo lenguaje de Génesis. Por eso es muy importante comprender primero los primeros 3 capítulos de Génesis. Dice Isaías 61, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria de Jehová, o la gloria de Yahvé, o la gloria del Señor, o la gloria de Elohim, o de Hashem, brillará sobre ti. Hashem es una expresión hebrea que significa el nombre, la gloria del glorioso nombre de Dios, ¿sí? Isaías 60:19, Biblia de las Américas: ya el sol no será para ti luz de día, ni resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor, o a Jehová, o a Yahvé por luz eterna, y a tu Dios por tu gloria. Entonces aquí veamos cómo la Biblia, lo que aparece al principio lo está repitiendo una y otra vez en diferentes pasajes, pero ahora les da un significado cada vez más espiritual. Dice aquí, por ejemplo, Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, o sea, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y Efesios 5, 8 y 14 explica: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Entonces nosotros también, según este pasaje, es menester que evitemos las obras de la oscuridad o de las tinieblas, y andemos como hijos de la luz, en el sentido de que agrademos a Dios e imitemos el mensaje, el ejemplo de Jesucristo. Recordemos que dice Pablo: el que está en Cristo, una nueva criatura es. Y lo que le dijo Jesús a Nicodemo, que la nueva creación se debe a una regeneración, a un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Entonces, la luz, el Espíritu, la palabra de Dios, vean, aquí ya se está entrelazando el rompecabezas bíblico. Y eso que apenas estamos en los primeros 5 versículos de Génesis, ¿sí? Pero ahí ya se empieza a desarrollar de manera maravillosa todo el rompecabezas. Dios es luz, dice primera carta de Juan 1:5, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: que Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Está hablando en sentido espiritual, no en sentido físico. Y dice también primera de Juan 2:8, por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Es como decir el día el séptimo día, la tarde ya está pasando, pero viene la mañana, ¿sí? Entonces, de hecho, como ya mencioné, toda la Biblia se resume en 12 mistiquios, como un poema, uno degenerativo y uno regenerativo, uno de tinieblas y uno de luz. Las tinieblas empiezan desde la caída, vamos a decir, el pecado de Adán, hasta la muerte de Cristo en el madero de tormentos o la cruz, y la luz empieza a partir de la resurrección de Cristo y culmina en la nueva creación, y en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Esos son los 12 mistiquios, o esa es la tarde y la mañana del Shabbat de Dios, del día séptimo, por decirlo así. Entonces, dice aquí, es uno de los pasajes finales de la Biblia, dice: la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones andarán a su luz, y las leyes de la tierra traerán a ella su gloria. Es decir,
el Apocalipsis termina diciendo que ahora el sol, la luna y las estrellas serán Dios en primer lugar y luego el Cordero, Jesucristo, y ellos van a irradiar luz espiritual a la Nueva Jerusalén, ¿sí? En el reinado de la Nueva Jerusalén. Aquí ya estamos hablando del final de los tiempos, de los últimos pasajes de la Biblia. Entonces, notemos cómo el tema de la luz, la Biblia empieza con el tema de la luz y culmina con el tema de la luz. El prólogo habla de la luz, el epílogo habla también de la luz. Entonces aquí, de nuevo, estamos empezando a tener simetrías divinas, recursividad y un código binario. De esta manera, al leer nosotros la palabra de Dios, estamos siendo beneficiados por esa luz espiritual, porque el Salmo 119, 105 dice: lámpara a mi pie es tu palabra y una luz para mi vereda o para mi camino. Entonces, al leer la palabra de Dios, meditarla, escudriñarla, esa luz nos llega, esa luz espiritual. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad. Y también nos dijo en el Sermón del Monte: ustedes son como una lámpara, ustedes mismos son la luz del mundo. No se coloca una lámpara debajo de la mesa, sino se pone arriba para que alumbre al mundo y los hombres den gloria a su Padre celestial que está en los cielos. Por eso nuestra conducta como cristianos debe ser en conformidad con la luz y no con las tinieblas. Tenemos que ser regenerados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hay que nacer de nuevo, porque el Espíritu Santo participa en la creación y en la nueva creación, y hay que estar en Cristo, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Eso es lo que veamos cómo se va entrelazando ya todo el mensaje bíblico de una manera maravillosa, y se va armando el rompecabezas bíblico. Pero el rompecabezas bíblico es mucho más complejo que esto. Ahorita nada más estamos introduciéndonos en el inicio, pero ve cómo ya se va interrelacionando todo, de principio, medio y fin, como decía Aristóteles en la Poética, que ya mencioné, que toda tragedia griega, todas las tragedias de Esquilo, Sófocles, Eurípides, etc., tenían un principio, un medio y un fin. La Biblia también tiene un principio, un medio y un fin, porque ya mencioné que es una obra literaria, tiene una apertura y un cierre textuales. Entonces, según el Diccionario de Lingüística Moderna de Alcalá-Baró, uno de los aspectos más importantes de una obra literaria, de un texto escrito, de su textualidad, es que tenga una apertura textual y un cierre textual, y eso es precisamente lo que hace la Santa Escritura. Bien, pues aquí le vamos a dejar. Ya terminamos esta presentación. No te pierdas, por favor, los siguientes videos, porque vas a aprender mucho más a ir armando el rompecabezas bíblico y te va a sorprender el maravilloso mensaje que contienen las Santas Escrituras. Estoy para servirte. Roberto Ruiz Cerón es mi nombre. Te saludo desde la Ciudad de México. Hasta pronto.